Tengo en mis manos una carta que escribió una señora después de haber tenido su bebé y el año exacto de haber perdido otro bebé. Y es un testimonio de primera mano acerca de cómo es ese proceso o de qué tipo de cosas suceden y de qué manera Dios va manifestando su poder y de qué manera Dios va manifestando su providencia. Y bueno, quiero leérselas porque realmente es muy sencilla, pero es realmente como por ser de primera mano y por esto que venimos hablando de la importancia de los testimonios, ¿no? El 1 de julio nació Agustina, una gorda divina, cachetuda, al mejor estilo de la familia. Tuve un parto genial, en el que mi marido estuvo presente, ayudándome y compartiendo conmigo ese maravilloso momento. Además, no me han dado ningún punto y eso es todo un lujo en el que se ve que hubo ayuda de arriba, entre comillas. Fue justo al año exacto de la pérdida del otro chico, ya que el 1 de julio del año pasado me hicieron la otra intervención de la que quedé anímicamente mal. Qué increíble, en este parto he dejado todas mis angustias, temores e insomnios que me venían aquejando. Agradezco a Dios este milagro que es la vida. Cuando uno ha perdido una vida se da cuenta del valor de la misma y ya no lo toma como algo fácil, natural y planificable como yo lo hacía antes. Los chicos están encantados con la beba, yo sufro porque a cada rato la alzan y la pasean en brazos y temo que en cualquier momento termine estrolada en el piso, ya que es gorda y pesa bastante y los chicos son chicos. En fin, tampoco se les puede prohibir tocar a la hermana, es el juguete nuevo. Bueno, es una carta encantadora donde aparece el dolor y donde aparece la alegría, en donde aparecen los temores y donde aparece la serenidad. A lo largo de los años que llevo en el Hospital Austral, me he ido encontrando con todas estas cosas, ¿no? Yo cuando subo al 6º piso, que es la maternidad, digo, bueno, o sea, cuando me falta el tiempo y tengo que dejar de ver algún piso, dejo de ir a la maternidad, porque en general, de todos los pisos que hay en el hospital, es el piso en el cual hay más alegrías, porque son las vidas que vienen al mundo. También es el lugar donde se producen los dolores más grandes, porque cuando una madre pierde un hijo, no hay dolor más grande que una pérdida de un hijo para una madre. Bueno, así es la vida que nos toca vivir, es una vida que está mezclada, que está llena de cosas agradables y que está también llena de cosas, ¿no?, que son duras y que son dolorosas. El que esté lleno de una de esas cosas no significa que no esté lleno también de las otras, ¿no? Un árbol está lleno de flores, está lleno de hojas, o sea, está lleno de fruto. En el árbol hay de todo, ¿no? Y en la vida hay también de todo. ¿Y cómo necesitamos nosotros esa tranquilidad que nos da el saber que existe alguien que puede cambiar el curso de la existencia? Que existe alguien en quien nosotros realmente podemos confiar, que no estamos solos frente a ese dolor, que aunque nosotros no lo entendamos todo, sin embargo, hay alguien que sí lo entiende. Hay un amigo mío que me carga porque dice que yo leo solamente el primer capítulo de cada libro, que es la única manera por la cual una persona puede citar tantos libros, es decir, porque no los leyó.
Es absolutamente cierto. Él escribió un libro, porque pasan, la vida es cambiante, ¿vieron? Yo cuando era chico era un hombre culto, porque tenía asma, me pasaba meses enteros en cama. En primer grado superior tuve 75 faltas. No saqué premio ni en conducta siquiera, por haber quedado libre. Bueno, entonces en esa época era culto, es decir, leía todas las películas, no. Me traicionó el subconsciente. Leía todas las novelas, ¿no es cierto?, de Salgari. Y entonces en esa época sí que terminaba los libros. Ahora ya uno va viendo las cosas que más o menos le interesan o que necesita. En concreto, este amigo mío leyó un libro y yo le dije, tuve tu libro en mis manos, leí la contratapa. Bueno, pero lo máximo fue un libro del cual solamente leí el título. El título es El misterio y el absurdo. Bueno, y leí también la explicación la diferencia entre el misterio y el absurdo. Dice, el absurdo es algo que no tiene ningún tipo de explicaciones. El misterio es algo que tiene una explicación, existe alguna explicación, pero esa explicación no la tenemos nosotros, sino que la tiene otra persona. Este mundo, si Dios no existiera, sería un mundo absurdo. Si nosotros hacemos una especie de balance entre la cantidad de cosas, bueno, es muy difícil, ¿no? O sea, todas las encuestas o todos los estudios son siempre fragmentarios, ¿no? Ahora, existe en el mundo la cantidad suficiente de cosas desagradables y de cosas dolorosas como para que nosotros pensemos que estamos en un mundo absurdo, que estamos en un mundo que no tiene explicación. Alguien me decía el otro día, qué raro que es el mundo. Sí, tiene muchas cosas que son absolutamente, que no podemos explicar nosotros. Bueno, vivimos entonces en medio del misterio. Y a veces tenemos incluso hasta la tentación de pensar que Dios es injusto, o que Dios ha pensado mal este mundo, o que Dios se ha olvidado de nosotros. Todas estas cosas pueden venirnos a la cabeza. Por eso es muy razonable lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando empieza a comentar el credo. Y se pregunta el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿por qué el credo empieza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y empieza por ese artículo afirmando esta verdad, porque dice, todas las demás cosas que vienen después y que nosotros hemos de creer son tan difíciles que solamente es posible creerlas si aquel en quien nosotros creemos es todopoderoso y si aquel en quien nosotros creemos es Padre. Solamente vamos a poder aceptar todas estas cosas y toda esta revelación y vamos a poder aceptar la vida en la medida en que nosotros hayamos puesto nuestra esperanza en este ser que tiene estas características, que es Padre y que es todopoderoso. Bueno, los enemigos de la fe atacan precisamente a estas dos verdades. Atacan a la verdad de que es Padre, atacan a la verdad de que es todopoderoso. Y si pueden, atacan a las dos juntas. No me acuerdo ahora quién era este pensador enemigo de la fe, que decía, Dios no puede ser a la vez Padre y Todopoderoso. Si es Padre, no es todopoderoso,
Y si es todopoderoso, no es Padre. ¿Por qué? Y bueno, porque si Dios es Padre, pero resulta que a sus hijos le pasa la cantidad de cosas que le pasan y las cantidades de dolores, y en el mundo hay la cantidad de dolores que hay, es porque ese padre no tiene el poder de evitarle eso a sus hijos. Cualquier padre evitaría a sus hijos todo tipo de dolores y todo tipo de dificultades. Ningún padre permitiría que le sucedan a los hijos una determinada serie de cosas, enfermedades, dolores, accidentes, si él tuviera el poder para impedirlo. Por tanto, si es padre, no es todopoderoso. Chao. Bueno, y si es todopoderoso, no es padre. Porque si realmente tiene el poder y si realmente lo puede impedir, entonces, evidentemente, hay algo que se ve que su amor no es tan grande. Si es todopoderoso, se ve que su amor no es tan grande. Yo siempre que hablo de este tema, tiemblo, porque pareciera ser como que el argumento en contra, ¿no es cierto?, siempre es más poderoso que el argumento a favor. Entonces siempre le pido al Señor, ayúdame a arreglar este bodrio que acabo de poner en la cabeza del auditorio. Algunos incluso pretenden que para salvar a Dios, podríamos decir, para salvar, entre comillas, ¿no es cierto?, para salvarlo a Dios no porque Dios necesite ser salvado, para salvar en nuestro interior, nuestra opinión acerca de Dios, pretenden que ningún mal físico, por ejemplo, depende de Dios, o sea que Dios no tiene nada que ver con las cosas que suceden acá malas en este mundo. Algunos incluso así dicen, bueno, pero Dios no puede impedir la libertad del hombre y entonces este accidente fue por un error humano, no sé. Bueno, la verdad es que Dios gobierna el mundo con su providencia y Dios permite que sucedan cosas. Dios no hay que atribuirle de ninguna manera a Dios el que Dios diga, quiero que fulanito de tal sufra y porque quiero... No, eso no. Ahora, sí es cierto que Dios, así como planifica algunas cosas, también es cierto que podría evitar algunas otras. También es cierto que Dios permite que sucedan estas cosas, ¿no? El libro de Job es durísimo y es también muy claro a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Es cierto, y Job dice, si recibimos los bienes que nos vienen de la mano de Dios, ¿por qué no vamos a recibir los males? Bueno, la Escritura en este sentido también hay momentos, ¿no es cierto? Estaba leyendo otro día una cita del libro del Eclesiástico, no la tengo acá, no la traje, donde hablaba precisamente de estas cosas, ¿no? Bueno, algunos pretenden eso para salvar, entre comillas, a Dios, o para salvar la opinión que nosotros tenemos acerca de Él. ¿Y cómo salimos de este problema que yo les acabo de tirar? Esto no es un teorema matemático, ¿no? El otro día les hablé del intelectualismo y de aquellas personas que pretenden intelectualmente resolverlo todo. Yo con lo que les voy a decir ahora no pretendo resolver el misterio, no pretendo de ninguna manera hacer que esto deje de ser misterioso. Seguimos viviendo en el misterio. Sí, de una ayuda, digamos, para que nosotros podamos defendernos de estos argumentos. Y alguien decía, no juzguemos a Dios según nuestros criterios, no juzguemos a Dios según nuestra manera de ver las cosas, dejemos a Dios que Dios actúe como Dios. Cuando nosotros... alguien ponía un ejemplo, ¿no? Dice,
Cuando alguien ve actuar a un médico y ve que un médico le da a un paciente una medicina y a otro paciente que tiene la misma enfermedad le da otra medicina distinta, uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué le da dos medicinas distintas si la enfermedad es la misma? Y porque uno es este enfermo y otro es este otro enfermo. El médico, el que no es médico no lo sabe. El que no es médico no sabe por qué a este le dio este remedio y a este otro le dio este otro distinto. Solamente el que sabe, el médico, el que conoce el caso concreto, es el que sabe por qué le dio una cosa a uno y otra cosa a otro. Cuando nosotros vemos a un jugador de ajedrez que a lo mejor entrega una ficha, ¿no es cierto? Y dice, ve, pero no te das cuenta que te va a comer este peón o que te va a comer el caballo. Pero el maestro sabe que en la siguiente le va a comer la torre o le va a comer la reina. Bueno, no lo tomen este ejemplo al pie de la letra, porque Dios no juega al ajedrez con nosotros, ¿eh? O sea, el ajedrez es un juego frío en donde las piezas no importan, digamos, lo que importa es el resultado final. No, Dios no juega al ajedrez con nosotros, es distinto, ¿eh? Nosotros no somos fichas, somos hijos, porque si no estaríamos contradiciendo el argumento. Pero sí es cierto que Dios puede convertir en bien algo que es doloroso. Eso sí es cierto. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran hacia el bien. Me parece que les conté en otra meditación lo de la brujita esta, una chiquita de 7 años, que su madre decía muchas veces esta palabra, esta frase, omnia in bonum, ¿no? Se rompía un caño, la madre decía omnia in bonum. Alguien se rompía un dedo, cosa que no sucede cada tanto, y entonces la madre decía omnia in bonum. No llegaban a fin de mes, la madre decía omnia in bonum. Entonces, un día esta chica le dice a su hermanito, le dice, ¿vos sabés qué significa omnia in bonum? No, vos no sabés, es otro idioma, dice, es latín. Omnia in bonum significa todo salió mal. Omnia, todo, in bonum salió mal. Claro, efectivamente, nosotros no decimos que romperse un dedo es un bien, no decimos que no llegar a fin de mes es algo bueno, no decimos que se te corte un caño o que se te acabe internet es algo bueno, no, lo que es malo es malo. Lo que sí decimos es que Dios es capaz de convertir algo doloroso en algo positivo. Dios es capaz de revertir una historia. San Agustín daba un pasito más en este argumento de San Pablo y decía, Dios nunca permitiría un mal en sus criaturas, nunca permitiría un mal en sus hijos tampoco, si Él no fuera capaz de convertir ese mal en un bien mayor. Por eso está bueno que nosotros, cuando las cosas salgan para el lado de los tomates, que pensemos, ¿no? Bueno, ¿cómo hará el Señor para arreglar esto? Se lo podemos decir, Señor, ¿cómo vas a hacer vos para arreglar esto? Porque mirá que la cosa está negra. Había una canción que decía así, ¿qué pasa esta tarde que está la cosa negra? Y esa otra canción que dice, no es una canción, es una expresión, que dice, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué días que nos han tocado? Hay días que son maravillosos y hay otros días que no, que sale todo mal. Había una señora que decía, a Dios algo se le va a ocurrir, porque Dios es muy ingenioso. Bueno, y es así un poco como tenemos que vivir nosotros.
en medio de esa experiencia de las cosas buenas, de las cosas positivas, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos entusiasman y de aquellas otras cosas que a veces nos bajonean. Hay un libro que se llama Muestrario de Luchas, es difícil de conseguir, es un libro escrito por un periodista y el periodista narra sus tiempos de oración, sus momentos de oración, los momentos en los cuales se encuentra con el Señor a lo largo del día, no necesariamente cuando va a hacer oración, sino cómo se encuentra con el Señor. Por ejemplo, oración frente a una vasija de barro, oración frente a un amigo muerto. Y la que yo les voy a leer es una oración frente a un semáforo en rojo. Este hombre es poeta, con lo cual, bueno, lo que les voy a leer es un poco el estilo de él, ¿no? Dice: por la acera de la gran avenida las gentes van y vienen con la prisa y la urgencia de todos los días, ¿no? Tengo la sensación de estar sumido en un inmenso rebaño de soledades, cada uno en lo suyo. Un inmenso rebaño de soledades en búsqueda afanosa de una orilla tranquila en que poner la esperanza. Un enjambre de coches nerviosos cuentan a los semáforos los segundos que faltan para seguir espumeando su saliva cansada. En mitad del tumulto he escuchado por dentro tus palabras del Salmo, como un contrapunto, como una lluvia mansa mojando mis pesares. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado yo. Y he sentido que estaba al pie de un manojo de sol sobre el suelo de piedra de una catedral gótica. Quiero decir, Señor, que en medio de la calle, rodeado de gente, he notado tu presencia y me he metido en ti para rezar un poco. Siempre me sorprendes, siempre me esperas, siempre te encuentro en todas las esquinas. Qué suerte que tiene este buen hombre, ¿no? Es Dios que viene a visitarlo, ¿no? Porque a ver, nosotros tenemos que salir a buscarlo a Él, pero también qué bueno, ¿no es cierto?, cuando uno se encuentra con el Señor que viene a eso como una mansa lluvia a mojar nuestros pesares, ¿no? Iba yo distraído, se me iba cayendo el tiempo por los agujeros de la superficialidad. Esto está bien escrito, ¿no? Vieron como ahora, cómo se nos va cayendo el tiempo, ahora en este tiempo, ¿no? Ahora cuando tenemos un poquito más de espacio, cuando tenemos un poco menos de urgencias, como el tiempo se nos va cayendo, ¿no? Iba yo distraído, se me iba cayendo el tiempo por los agujeros de la superficialidad. Iba perdiendo el tiempo como granos de buen trigo rebotando en el asfalto. Eran como los camiones esos, ¿no es cierto?, que vienen cargados de trigo y entre las junturas del asfalto o entre los pozos se va abriendo la tapa de los camiones y se va cayendo el grano, ¿no? Y tú has venido a recordarme lo mucho que me quieres, que soy hijo de Dios, engendrado en tu amor y destinado al amor que no se acaba nunca. Bueno, sí, continúa. Y dice, bueno, y tú has venido a recordarme que soy hijo tuyo, y no un hijo anónimo entre una multitud, no un hijo sin nombre, como un grano de arena en las playas ardientes de tu misericordia. Soy un hijo de Dios irrepetible, con los datos exactos de mi identidad personal, con este ancho hato de miserias a rastras, pero también, Señor, con esta lucecilla que me quema en la entraña. Bueno, está muy bien narrado esto. Son experiencias que nosotros muchas veces tenemos y vivimos, ¿no? De esa manera, vivimos como alguien decía, entre los cuernos del toro, ¿no?
vivimos en riesgo, la vida es riesgosa, pero también vivimos con esa conciencia y cada tanto el Señor nos hace esa conciencia más viva, ¿no? Nos da esa conciencia más viva, nos da este regalo. Pidámosle este regalo, que nos lo haga, ¿no? Y podemos decirle, Señor, necesito una experiencia más viva de esta filiación divina, necesito esta experiencia más viva de que vos sos Padre y de que sos todopoderoso. No es que la necesitemos siempre, habitualmente el Señor eso nos la da, ¿no es cierto? Vivimos con esa conciencia. Hay momentos en los cuales tenemos más necesidad. Bueno, pidámosle entonces esto al Señor, pidámoselo también a la Santísima Virgen, que bueno, esto que dice el Evangelio, ¿no? La Virgen contemplaba todas estas cosas en su corazón. Ella iba, a medida que Jesús le iba mostrando cosas, o a medida que iba viviendo junto a él y había cosas que no entendía, ella no se rebelaba, sino que decía, iba como masticando, ¿no? Iba como pesando en su corazón, ¿no? Bueno, ¿esto por qué sucederá? Él sabrá por qué suceden estas cosas, ya las arreglará de alguna manera, ¿no? No sé de qué manera va a suceder esto, pero sé que estando vos presente, esto tiene solución. Pidámosle entonces a ella que nos conceda esta convicción interior, ¿no? Que nos ayude a vivir con esa fe confiada, ¿no es cierto?, en ese poder del Señor que es Padre y que es todopoderoso. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos, aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,